Muchas gracias por estas preguntas, por estos conceptos que siempre enriquecen el intercambio de ideas y que no tengo duda que van a enriquecer las propuestas del gobierno y la forma como vemos la realidad económica. En primer lugar, en efecto, el COVID tuvo un impacto muy serio sobre el aparato productivo, el empleo y las empresas, y muchas de ellas desaparecieron. Sin embargo, lo que les puedo decir es que el ingreso tributario no registró el impacto que muchos hubieran esperado, de una caída del producto de 8.2%. Se hubiera esperado un desplome de ingreso tributario. Sin embargo, el ingreso tributario aumentó 1.1% en términos reales. Es decir, el gobierno sí estuvo atendiendo a empresas. Ahora les voy a dar algunos datos, pero sobre todo también estuvo cuidando la recaudación. Hubiera sido mucho más grave si no cuida la recaudación, porque entonces hubiéramos tenido no solamente la pérdida de ingreso fiscal, sino la pérdida de capacidad de atención a tantas familias. En efecto, se murieron 1 millón de empresas o desaparecieron, pero les puedo decir que han nacido en el mismo lapso de 2020 para acá 620,000 nuevas empresas. Entonces, en efecto, traemos todavía un neto por llenar, pero estamos confiados que, como se dijo aquí anteriormente, el presupuesto es inercial, pero es inercial al alza, o sea, está subiendo inercialmente, y como ustedes ven, todos los incrementos de gasto en 2022 son significativos con respecto a 2021. Entonces, sí tenemos confianza, y no solamente por el presupuesto, sino también porque tenemos el impulso externo que se mantiene, el repunte de consumo privado y el repunte de inversión privada. Es de admitir que vienen de niveles bajos, pero como quiera, en el momento en el que hoy estamos viendo la realidad, estamos sin duda en un momento de impulso al alza. Por el otro lado, en 2021 hasta julio, los ingresos tributarios han seguido incrementando en 4% real. Ahora bien, se confunde muchas veces porque hay una contabilidad internacional, de acuerdo con el FMI, que cataloga la parte presupuestal que se dedicó a combatir los efectos de la pandemia, y esa estimación del FMI en efecto arrojó solamente 0.7% del PIB de gasto contra la pandemia, contra los efectos de la pandemia. Sin embargo, el FMI no considera que nosotros en 2020 empezamos a erogar gasto en vacunas que no estaba contemplado, gasto adicional en protección social, gasto adicional en infraestructura, por 6,000 millones en vacunas, 61,000 millones en protección social, 31,600 millones en infraestructura, y luego hubo transferencias del FONADIN, Fondo Nacional de Infraestructura, y de la Banca de Desarrollo para fortalecer el crédito a las micro y pequeñas empresas por 52,900 millones de pesos. Estas medidas que el FMI no consideró por no estar como partes del presupuesto de egresos, pero que sin embargo salieron a un lado del presupuesto de egresos, valen 0.7% del Producto Interno Bruto. Entonces, con esto, el 0.7 inicial del FMI aumenta a 1.4. En adición, hubo préstamos personales por el ISSSTE
que ofreció 675,000 créditos por un monto de 35,000 millones de pesos con tasa de interés de 7.5, que fueron 15,900 millones, crédito de apoyo 10,000 de Fonacot por 3,000 millones y programa especial para reactivar la economía ante el COVID de Fobiste de 200 millones. Estas medidas adicionales suman 0.1% del PIB. Después hubo un programa de garantías por la banca de desarrollo por 4.3 miles de millones de pesos y créditos de la banca de desarrollo para pequeñas y medianas empresas por 259,000 millones de pesos. Sumado a todo lo anterior, el gasto presupuestal más el gasto extra presupuestal impulsado por el gobierno sumó 2.5% del Producto Interno Bruto. Por supuesto, cada país desplegó el gasto que pudo desplegar en virtud de su visión de endeudamiento, de sus fundamentales, de sus problemas de liquidez. México tomó su decisión, el gobierno tomó su decisión a partir de que desde la segunda mitad del 2020 ya había un repunte de actividad económica. Esto ocurrió a partir de julio de 2020. Entonces, eso fue lo que al gobierno le dio la señal de que estaba comenzando a entrar en una recesión la curva de la emergencia de la pandemia. Lo que está pasando en 2021 es muy distinto de lo de 2020, porque en 2021 ya aprendimos de la experiencia de 2020, ya sabemos que es muy caro cerrar la economía, ya sabemos que las personas van a salir a buscar el empleo de todas maneras. Entonces, al mismo tiempo ya sabemos que la vacunación tiene efectos. Por esa razón es que no son comparables el efecto de la pandemia de 2020 y el efecto de 2021. En 2021, adicionalmente, el gobierno no está saliendo a la recuperación económica aumentando impuestos. Recuerden ustedes que en 2009 la economía cayó mucho y en 2010 resurgió, pero también aumentaron impuestos. Aumentó el IVA al 16%, se creó el IETU, aumentaron otros impuestos. Entonces, en esta ocasión, el ciclo completo, pandemia, pospandemia, no incluye alza de impuestos. Entonces, eso también cuenta como una aportación a la recuperación en el ciclo completo. Les debo decir, con respecto a las preguntas sobre Pemex, que el apoyo del gobierno federal a Pemex hasta ahorita han sido 420,000 millones de pesos, pero en el mismo espacio de los 2 años y medio, Pemex nos ha dado 1,200,000 millones de pesos de derechos y de aportaciones federales. Entonces, consideramos que lo que se apoya a Pemex, en primer lugar, es porque Pemex en los últimos 6 años se aumentó su deuda de 49,000 millones de dólares a más de 110,000 millones de dólares. Entonces, se le dejó en una situación financiera muy precaria. Pero sí es una entidad que nos aporta más que lo que nosotros le tenemos que dar de apoyo, y que al mismo tiempo está sosteniendo una base muy fuerte de empleo, que qué podríamos hacer con esa si no tuviera ese empleo. Y por el otro lado, es una gran cadena de suministro estratégico en varios renglones. Simplemente no hay forma ni siquiera de preguntarse por qué le siguen dando el apoyo si atendemos a todos los efectos que tendría la ausencia de apoyo. Entonces, por el lado de Pemex, espero que esta respuesta baste. Con respecto a la expansión de la educación inicial,
En el presupuesto de egresos de la Federación se plantean 782,000 millones de pesos para el programa de expansión de la educación inicial. Este es un monto 20.8% en términos reales superior al autorizado en 2021. Hay que señalar que estos recursos están existiendo independientemente del origen de la asignación. En este caso estamos hablando de asignaciones presupuestales. No por el hecho de que hayan desaparecido ciertas bolsas o ciertos fideicomisos, el gobierno va a retraerse de su obligación de atender esas necesidades que esos fideicomisos estaban destinados a atender. Voy a repetir un par de detalles que son importantes sobre el esquema de simplificación fiscal. Yo me referí al esquema para las personas físicas con actividad empresarial que ganan hasta 3.5 millones de pesos anualmente y que ahora solamente van a pagar un máximo de tasa bruta de 2.5 sobre el ingreso bruto, que sería el ingreso máximo de 3.5. Pero en ingresos, hay ingresos que se le aplica una tasa bruta de 1% cuando estos no exceden a 300,000 pesos. Este es un esquema acertado porque en esta categoría está contenido el 86% de las personas físicas con actividad empresarial. Hasta estos 3.5 estamos cubriendo el 86% de esa muestra de empresas. Estamos seguros que si bien no es un régimen con el que vamos a aumentar recaudación, tampoco vamos a perder recaudación, pero vamos a ganar que amplía la base, porque simplifica la inclusión del contribuyente al padrón. También hay un régimen para pequeñas y medianas empresas con ingreso hasta de 35 millones de pesos, que son las empresas medianas y pequeñas. Estas empresas van a tener un gran alivio porque el esquema de tributación hasta ahora ha sido que paguen por facturación. Ya no va a ser así. Las empresas van a pagar por los ingresos que efectivamente cobraron, no por la facturación. En este nuevo régimen, los contribuyentes dejarán de realizar declaraciones provisionales mediante el uso del coeficiente de utilidad obtenido de su declaración anual del ejercicio anterior, lo que significa una carga importante menos tratándose de micro y pequeñas que presentan variaciones en su actividad en el transcurso del año fiscal. Este nuevo régimen otorga beneficios directos a las pymes, pues las deducciones se podrán aplicar cuando se eroguen y no cuando se venda la mercancía, es decir, con la facturación. ¿De qué se trate? Con esto se consigue un apoyo directo a estos grandes contribuyentes al empleo y a la producción en todo el territorio. Hay una pregunta sobre la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. La respuesta es que a partir de julio de 2021, la estructura ocupacional de esta comisión se incorporó a la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de Semarnat. Hoy la comisión anterior cuenta con 209 plazas que se cubren del presupuesto federal. Tiene un presupuesto 100% real de un año al siguiente. Con respecto al subsector carretero, en comunicaciones y transportes se propone en 2022 una asignación para gasto de inversión por 52,947 millones de pesos, lo que representa un incremento de 17% en términos reales respecto a la asignación anterior, del año anterior. Lo que se propone son 36,000 en el subsector carretero,
36,784 millones de pesos, un incremento de 9.6% real, reflejándose principalmente en proyectos de construcción de carreteras, con un aumento de 125.7% real, y proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales, con un aumento de 17.9% real. ¿Por qué no usamos los recursos de deuda para compra de vacunas? Conste que no dejamos de comprar vacunas. Les mencioné las cifras de compra de vacunas. Sin embargo, en la ley de presupuesto y en la ley de deuda pública tenemos lineamiento que cualquier ingreso o recurso proveniente de financiamiento tiene que destinarse necesariamente a la inversión. Los recursos adicionales por financiamiento se fueron al gasto de infraestructura, como es el gasto de inversión para 2022, que son 982 mil millones de pesos, 14.3% real por encima de lo aprobado en 2021, de los cuales destaca que 87.9% es inversión física. Cabe señalar que el gasto de inversión total en 2022 se prevé cercano a 3.5% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con la meta planteada por el actual gobierno. Me voy a referir a las cifras de pobreza laboral. La pobreza laboral se encuentra ya en niveles más bajos que los de 2018. Durante la pandemia, la pobreza laboral subió hasta 39.9%. En julio de 2020 bajó a 39.2% y se encuentra hoy en 0.5 puntos porcentuales por debajo del nivel de 2018. La pobreza rural está en su nivel más bajo desde que se mide, que es el año 2005. En el periodo 2006 a 2012, la pobreza laboral aumentó 5.9 puntos porcentuales. De 2012 a 2018 aumentó en 0.2% y de 2018 a 2021 bajó en 0.5%. La pobreza por ingresos se observó que aumentó en 5.9 millones, pero el rango esperado de ese aumento en pobreza era entre 8.9 y 9.8 millones, de tal forma que ahí hubo un impacto directo de los programas sociales. La pobreza extrema por ingresos se observó con un aumento de 4.6 millones, pero el rango esperado era de 13 a 16 millones, con un impacto de programas sociales de 4.6. Les quiero decir que en general las cifras de aumento de la masa salarial de alguna forma nos están ayudando a entender que sí hay un incremento y hay un registro objetivo de los incrementos en el salario mínimo, porque la masa salarial está aumentando en el año 2021 al segundo trimestre en 14.2% términos reales con respecto al cuarto trimestre de 2018. Este aumento de masa salarial es por la combinación de mayor ingreso, que está muy relacionado con el incremento del salario mínimo, multiplicado por el número de empleados. Entonces, sí, esta masa salarial es toda la bolsa que entra al ingreso de los trabajadores, ingreso por empleo. Por esa razón es que, en efecto, todavía hay algunos impactos que se pueden distinguir del legado de la pandemia y que van a continuar por un tiempo,
pero sí es innegable que hay un punto de inflexión a partir de finales de 2020, pero sobre todo en 2021, y que en 2021 va a cobrar un mayor dinamismo la tendencia al mejoramiento. Muchas gracias.